Bienvenidos, les voy a presentar mi trabajo de los derechos humanos. Mi nombre es Gabriel Escalona y la Vaca, soy del tercero medio B. El trabajo que voy a presentar es de un análisis y percepción del sexto derecho humano y cómo éste se manifiesta en la comunidad educativa del COM. Para este trabajo, los docentes nos dieron como marco de referencia los siguientes objetivos, los cuales me sirvieron para orientar mi trabajo. Inicio relatando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, tras el tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. Los 30 artículos constituyen el marco de referencia al que deberían ajustarse las leyes y la acción política en todos los países. A pesar de que los estados y la comunidad internacional deben garantizar el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del mundo se vulneran todos los días en la calle, en los hogares, en las cárceles, en los campos de refugiados, en las fábricas, en internet. Para este trabajo, el derecho humano que yo escogí tiene que ver con lo que yo he observado en mi liceo. En varias oportunidades he visto cómo molestan al compañero chino. Recuerdo también que el profesor César Marten en unos buenos días nos contó que a alumnos le faltaban el respeto a auxiliar de aseo haitiano. Mi pregunta es, ¿por qué las diferencias en el trato si ante la sociedad todos tenemos los mismos derechos? Comenzaré por definir y explicar en qué consiste el sexto derecho. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. La personalidad jurídica consiste en el reconocimiento formal de una persona como tal, por el mero hecho de existir, con independencia de su voluntad, circunstancias, condición social, etc., correspondiéndole por ello automáticamente los derechos y deberes que la sociedad define para todos sus miembros. En la antigüedad, en muchas sociedades, los esclavos, las mujeres, los niños y los extranjeros no disfrutaban de personalidad jurídica. Eran propiedades del amo, del pater de familias, o simplemente vivían al margen del sistema de derechos, en el caso de los extranjeros. La personalidad jurídica, asimismo, es una forma legal que también puede aplicarse a agrupaciones de personas, asociaciones, empresas, etc. Que una entidad tenga personalidad jurídica implica que tenga responsabilidad jurídica, es decir, derechos y deberes jurídicos. En la actualidad, la existencia de las denominadas personas ilegales o sin papeles, o la situación de las mujeres en algunas sociedades, nos recuerda que este artículo en la Declaración dista mucho de verse respetado de forma global. Todavía es un objetivo por conseguir de forma generalizada. Quedando claro el derecho que yo he escogido, realicé una encuesta para saber sobre el conocimiento que existe entre la comunidad educativa del COM sobre este derecho y ahora presentaré los resultados. La encuesta fue enviada a 50 miembros del COM, administrativos, profesores, alumnos y apoderados, respondida solo por 17 de ellos, lo que es lamentable, ya que no será una muestra representativa como yo lo esperaba, ya que los que respondieron en su mayoría fueron docentes. Frente a la pregunta si conoce cuáles son los derechos humanos, un 58% respondieron que sí, pero sí un porcentaje alto sabe por qué fueron declarados, y un 88% respondieron que sí. Respecto a la pregunta, ¿sabe lo que significa personalidad jurídica? Un 94% respondieron que sí. ¿Cree usted que la Iglesia debería tener mayor influencia en hacer respetar el derecho mencionado sobre el reconocimiento de su personalidad jurídica? Y un 41% respondieron que sí.
Llama la atención que, siendo discípulo de Don Bosco, un 12% de los encuestados dude que nuestro padre fundador ya consideraba este derecho importantísimo en su época. Como ya mencioné, al inicio, lamentablemente solo 17 personas respondieron a mi encuesta, observándose que el mayor porcentaje fue respondido por los docentes, lo que se evidencia en el conocimiento que hay sobre los derechos humanos y específicamente el derecho escogido por mí. Quiero hacer un paralelo entre la decisión laica de declarar los derechos humanos y lo que dice la doctrina de la Iglesia sobre el bien común. En la tradición y reflexión católica, el bien común depende tanto de la fe cristiana, que se preocupa por el bien de cada uno, como de la reflexión racional sobre la experiencia humana, compartida por cada uno, independiente de toda la diferencia cultural, religiosa, lingüística, social y política. De este modo, el bien común es al mismo tiempo específico de la tradición católica cristiana y caracterizadora de la experiencia humana, más allá de toda la diferencia histórica, cultural, religiosa, política y social. Haciendo un poco de historia, para Platón, el bien es el bien común. La reflexión sobre la vida buena en la polis depende de la polis. Ideal de que la polis concreta es solo una aproximación. El riesgo es que esto haga perder la vista el bien de cada uno. Para Aristóteles, el bien comprende la colectividad, todos aquellos que son considerados ciudadanos. En consecuencia, en el mundo antiguo, la comprensión del término bien común no indica una carencia, sino sobreabundancia. Tanto para Cicerón como para Aristóteles, la igualdad entre los ciudadanos no es inanimada. Para San Agustín, el bien común es lo que la comunidad civil ama. En consecuencia, ocurre que el bien común es intencionalmente buscado individualmente por las autoridades civiles. Santo Tomás de Aquino nos decía que el bien común es el bien que se refiere a cada persona, que es predicable de cada uno. El bien común es aquel compartido por todos y que pertenece a todos. El bien común define los bienes comunes de utilidad, que están ligados a la justicia distributiva, es decir, que se refieren a la distribución de los bienes, al servicio del bien común. En este sentido, las encíclicas sociales, algunas de modo explícito, otras implícitamente, vuelven a todos los hombres de buena voluntad para reafirmar los derechos y deberes de cada uno y para invitar a trabajar juntos por una sociedad más justa. Para el Papa Benedicto XVI, querer el bien común y trabajar para ello es una exigencia de justicia y caridad. El compromiso con el bien común es cuidar por un lado y usar por otro lado. Ese complejo de instituciones que legalmente, civilmente, políticamente y culturalmente estructuran la vida social que se convierte en una ciudad. El Papa Francisco nos invita a perseguir con determinación el bien común como medio de promover la paz social y reafirmar que la dignidad de toda persona humana y el bien común son cuestiones que deben estructurar toda la política económica. El bien común tiene como objetivo la realización de una convivencia social caracterizada por una verdadera solidaridad, lo que implica la voluntad de servir a aquellos que, en la sociedad civil, tienen más necesidades y son menos beneficiados. En consecuencia, el bien común exige justicia, orden, paz y bienestar social. Una vez que la autoridad política es la principal responsable del bien común, es responsabilidad de las varias autoridades del Estado proteger y promover el bien común de todos, sin preferencia de algún ciudadano o grupos sociales, con la excepción de la opción preferencial por los pobres. El objetivo es favorecer la promoción social de aquellos actualmente excluidos, marginados o socialmente desfavorecidos. Nuestro padre Don Bosco decía que en una de sus innumerables frases, siempre se debe preferir el bien general al bien particular. Nuestro beneficio particular no debe tomarse en cuenta cuando se trata del bien común.
La consecuencia más importante y grave del conflicto de las guerras mundiales fueron la gran cantidad de pérdidas humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertes, pero pudieron fácilmente llegar a los 60. Es importante considerar que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Los derechos humanos nos pertenecen por igual a todos y a cada uno de nosotros. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada o a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Si una persona no respeta los derechos humanos, entonces ésta pudiera recibir una sentencia debido a la violación de estos derechos. Los derechos humanos son fundamentales para todo ser humano. Este adquiere estas leyes desde que nace. Si unimos a los derechos humanos la importancia del bien común como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. El mundo del cual formamos parte se relacionaría de manera óptima, adecuada y respetuosa, y la existencia sería una experiencia de vida humana en convivencia. Don Bosco, fundador también de los oratorios salesianos, es la manera más concreta de conocer la experiencia juvenil, educativa e informal, inspirada en el sistema preventivo y en la persona de Don Bosco. Este puede estar dentro de una obra salesiana o no tener nada que ver con ella, de manera directa, con tal de estar inspirado en los valores salesianos. Don Bosco nos transmite los valores en una educación centrada en la persona. El centro juvenil es nuestra comunidad educativa. El protagonismo juvenil es nuestro modelo de participación social. Ser salesiano significa formar parte de una congregación de religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica, fundados por San Juan Bosco, con una misión y visión enfocada a la ayuda social principalmente hacia los jóvenes. Docentes, administrativos, estudiantes tienen el deber de ser fiel al método preventivo de Don Bosco y ser testigos en la sociedad de su carisma, espiritualidad y en la iglesia misioneros de los necesitados. Ser parte de una institución salesiana no es lo mismo que ser parte de otro colegio de iglesia o de un colegio laico. Hay un proyecto educativo que obliga a cada uno de sus integrantes a ser coherentes con los valores enseñados por el padre fundador. Y es por esta razón que yo propongo que a la luz del trabajo realizado sobre los derechos humanos por los terceros medios, veamos la manera de difundirlos durante la Semana Salesiana. Y que particularmente en el derecho que hoy investigué, nunca más se ha faltado en su derecho nuestro compañero chino o el tío auxiliar, que todo el COM se entere que son tan ciudadanos como nosotros los chilenos y que tienen derechos fundamentales sociales que vean por su integridad y que además, al estar en el Camilo Ortúzar-Montt, pasan a ser parte de la familia salesiana y por consiguiente todos sus hermanos debemos velar porque se sientan en familia y acogidos. Agregar además que nuestro liceo es casa que acoge y debe acoger a todos. Como medida preventiva, me comprometo a publicar en mi Instagram una foto sobre el sexto derecho humano y además enviarlo como mensaje al Instagram del liceo para difundir la importancia de los derechos humanos y la tremenda invitación que tenemos de respetarlos y hacerlos valer. Así nos educaremos entre todos en el respeto, en el cuidado, en el bien común, para que ninguna persona, hombre, mujer, sacerdote, religiosa, estudiante chileno o extranjero, con diferencias de credo e incluso homosexuales, trabajadores, sientan que en el Camilo Ortúzar-Montt es coherente en la visión y misión y hay espacio para todos.
les presento el collage que he creado y que publicaré en las redes. Me despido, profesores, de ustedes agradecidos de la oportunidad que me han dado para aprender.